Agradezco la oportunidad que se me brinda para hablar acerca de un tema tan delicado en nuestro país como es la corrupción. En los últimos tiempos hay dos temas que nos han removido un poco la conciencia. Uno es Odebrecht y el otro es lo que ha sido denominado también como lavajuez, por la correspondencia con lavajato, que es el otro nombre con el que se conoce el tema de Odebrecht. Odebrecht nos reveló que los últimos presidentes del país, quienes han llevado las riendas de nuestro Perú, se habían involucrado conjuntamente con allegados a ellos en los temas de recibir dinero de una empresa brasileña que con eso los había comprometido a hacer contratos para construcción principalmente, sea de carreteras, de inmuebles. Y la realidad es que el Perú ha sido prácticamente estafado porque muchos contratos que se hacían, digamos, por 1 millón, al final costaban el triple, vía adendas, vía arbitrajes, donde el Perú siempre era el perdedor. Y lamentablemente fueron sistemáticos, principalmente en el Ministerio de Transportes. Y eso ha involucrado a presidentes de la República, a ministros de Estado, a presidentes regionales, alcaldes y además muchas personas vinculadas a ellos, pero también inclusive a periodistas. Lo cierto es que nosotros no habíamos terminado de mostrar nuestra condición de sorpresa, de dolor, cuando de pronto ocurre este segundo tema, que es el descubrimiento en la Corte Superior del Callao de redes que llegaron al Consejo Nacional de la Magistratura, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a presidentes de región, alcaldes también, y muchas personas en calidad de empresarios que también estaban en el entretejido de la red. Ahora se les ha llamado a algunos de ellos los cuellos blancos, ¿no? La realidad es que eso mismo nuevamente ha puesto en cuestión al mismo sistema de justicia. Y nosotros vemos que en estos momentos en el Congreso se está dando una respuesta lamentablemente de blindamiento para las personas que están involucradas en estos hechos, que significan criminalidad organizada a nivel del sistema de justicia para proteger a personas que cometen delitos. Nosotros, ¿qué podemos decir? Que lo cierto es que la tolerancia para la corrupción ha crecido tanto en nuestro país, como revelara el fallecido historiador Quirós en Historia de la Corrupción en el Perú, de tal modo que lo que antes era una minoría, según también nos decía un maestro del derecho, el doctor Rada, ¿no? La realidad es que ha aumentado de tal modo que hoy en día ya no es verdad lo que considerábamos antes, que los corruptos en todos los sistemas, en todas las instituciones, eran menos. Ahora definitivamente tenemos que concluir que son más. Y esa tolerancia para la corrupción no solamente ha sido vista por nosotros, ha sido vista ya por los extranjeros que a veces dicen en el Perú la corrupción es parte del paisaje. Eso que nos hiere, que nos duele, en estos momentos se encuentra en una situación especial. La ciudadanía ha tomado conciencia. En la encuesta pública, las instituciones que en estos momentos se sabe que han sido infiltradas por la corrupción están muy mal vistas. Llámese el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones como gobiernos regionales, alcaldías provinciales y el mismo Congreso, porque en el Congreso se advierte que hay cierta protección para algunas personas que estarían involucradas en la corrupción, pero que tendrían nexos, habrían tejido redes que no se sabe hacia qué se dirigían, pero probablemente sea hacia el blindamiento, ¿no? En favor de quien en estos momentos domina, tiene la mayoría, la junta directiva del Congreso. Esa realidad no puede ser desmentida. Originalmente los integrantes de esta mayoría de Fuerza Popular decían que ellos estaban en lucha contra la corrupción. Ese cartel, esa presentación ahora ha desaparecido,
pero la lucha contra la corrupción sigue. Nosotros lo vemos en los memes, lo vemos en el Facebook, lo vemos en los Twitter. La ciudadanía ya ha realizado marchas, probablemente se van a seguir organizando más porque en el Perú la mayoría dice ya no podemos soportar. Estamos cerca de cumplir 200 años de independencia y la realidad es que no avanzamos y el principal mal es la corrupción. ¿Y a quién se lo debemos? Odebrecht lo ha demostrado, principalmente a políticos, inclusive que han llegado a la presidencia de la República, pero que no han tenido otra mira que enriquecerse a través del poder. Y ellos han heredado, ¿no? Porque los convenios de Odebrecht ya se ha descubierto que inicialmente se dieron desde ya el gobierno del señor Fujimori y se han ido sucediendo con el señor Toledo, con el señor Humala, con el señor Alan García, ¿no? Hasta inclusive se considera que probablemente el señor Pedro Pablo Kuczynski también habría estado involucrado, ¿no? Antes como ministro y después también en su época de presidente. Entonces la realidad es que estas personas, con todos los que han trabajado a su alrededor, son perjuros, han traicionado al país porque ellos, en la condición de máximos representantes del Perú, ¿no? Han sido quienes han puesto al país en la condición de ser vendido a los intereses del extranjero. Las riquezas del país, que son tantas, se han visto menguadas, la posibilidad del desarrollo también, simplemente porque ellos se han dedicado a engrosar sus bolsillos y las de personas que están más alrededor de ellos. Últimamente se ha visto con el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien solamente se dedicó a gobernar con allegados, con personas con las cuales tenía confianza, sin importar que no tuvieran capacidad de conocimiento en los ámbitos donde les correspondía trabajar. Y eso significa, pues, definitivamente poner en condiciones difíciles al país. Lamentablemente no se aprecia que las cosas hayan cambiado. Hoy en día, aparentemente el presidente Vizcarra se ha puesto en la condición de luchar contra la corrupción y en ese sentido se dice que merece apoyo, porque si alguien se compromete a luchar contra el mal endémico del país que nos tiene en su desarrollo permanente, definitivamente nosotros como ciudadanos por ahí tendríamos que ir. Y la oposición en estos momentos principalmente es el Congreso, conjuntamente con el Ministerio Público, donde se encuentra a la cabeza el doctor Gonzalo Chávarri, quien lamentablemente tiene una acusación constitucional y como está en manos de la mayoría del Congreso, que tiene la votación suficiente como para salvarlo, evidentemente lo que existiría sería un compromiso circunstancial, pero compromiso igual, en el cual una institución ayuda a la otra y la otra también. Entonces hay un canje, ¿no? Mantienen al señor Gonzalo Chávarri en la Fiscalía de la Nación y el señor Gonzalo Chávarri, a través del Ministerio Público, la entidad que le corresponde perseguir el delito, puede blindar a quienes tienen investigaciones en el Congreso. La ciudadanía en estos momentos está expectando que el Congreso se está desenvolviendo de espaldas a los intereses del país, porque ellos simplemente están trabajando para blindar a su lideresa y a personas vinculadas a ella. Y en ese sentido, la oposición a esta posición de blindamiento en estos momentos en el Congreso es minoría y probablemente también en el resto del país. En ese sentido, el presidente, quien en estos momentos ha presentado proyectos en contra de la corrupción y en favor del desarrollo del país, tendría que ser quien debe ser amparado por la ciudadanía, porque como no tiene suficiente respaldo en el Congreso, entonces su respaldo tiene que ser la ciudadanía, la opinión pública, que en estos momentos se encuentra señalando que el Congreso no está a la altura de las necesidades del país. Escuchamos que a veces se dice, el gobierno no ha presentado los proyectos de ley que se esperaba, tienen muchos defectos. La pregunta es, lo menos que uno imaginaría es que sean congresistas los que dicen esto, porque es precisamente al Congreso al que le corresponde legislar. Si a ellos les corresponde legislar y si ellos ven defectos en los proyectos del Ejecutivo, lo que correspondería sería que ellos mejoren esos proyectos o presenten los alternativos, los buenos, los lindos,
para que esos pues sean discutidos y de repente aprobados. Lamentablemente no se aprecia esto, solamente hay una crítica inconsistente y no la propuesta para que salga lo que el país necesita. Nosotros sabemos que en el Congreso hace años está detenido un proyecto de ley de reforma electoral. A raíz de Odebrecht, lo que sabemos es que a los partidos políticos que estaban postulando les llegaba dinero de no se sabe dónde, que probablemente es producto del lavado de activos, de la minería ilegal, del extranjero, del narcotráfico, pero ese es el dinero que ha estado respaldando que algunos partidos lleguen al poder, sea en el Ejecutivo para gobernarnos o sea a nivel del Legislativo para tener una representación nacional. Y a la larga se aprecia que esos grupos responden no a los intereses de los ciudadanos, que son los electores reales, sino a los intereses de quienes invirtieron en ellos. Y eso quiere decir que gobiernan precisamente a espaldas del país, porque tienen que hacer caso a quienes les capitalizaron y que tienen sus propios lobbies, sea para detener leyes o sea para trabajar en pos de otros a los que pueden recomendar. La reforma electoral, ¿qué es lo que buscaría en este caso en particular? Prevenir nuevos Odebrecht, ¿no? Es decir, que el dinero que llegue a las campañas sea dinero limpio por diversas vías, porque pueda ingresar a través de cuentas bancarias, de modo que sea transparente la donación, o de cualquier otro modo que signifique que no llegue dinero sucio. Pero esta reforma no se quiere hacer. No se desea hacer una reforma integral en el tema electoral, a pesar de que esa sería la condición para tener en el futuro elecciones limpias, para que lleguen personas con representación nacional y que defiendan intereses nacionales. Esto, desgraciadamente, significa que es en el Congreso, en estos momentos históricos, donde tenemos un tremendo adversario contra los intereses del país, de su desarrollo, de su crecimiento y además del freno a la corrupción. ¿Qué podemos hacer? Hacer distintas cosas, salir a las calles, participar creativamente en distintos medios, a través de los Facebook, a través de los Twitter, porque ahora es en los medios donde se está dando una principal lucha contra la corrupción. Es difícil para cualquier ciudadano salir en un diario como Correo, como La República, como El Comercio, pero a través de los Facebook, a través de los memes, a través de los Twitter, tenemos un nivel de llegada a la ciudadanía, un nivel de capacidad para formar conciencia y sobre todo de actuar e influir, porque sabemos que de un modo u otro sí son sensibles a las encuestas. Hace poco se ha visto que el Congreso tiene 2.8 nada más de respaldo. Todo lo demás está en contra, pero el Congreso lamentablemente sigue actuando en contra del interés de esos ciudadanos que no se sienten reflejados, que no se sienten representados por el Congreso. Esa cerrazón, ¿qué nos indica? Que no podemos confiar en una institución principal del país. Y como ciudadanos, ante eso estamos obligados a seguir actuando. Estamos obligados a llamar a conciencia a la mayoría. Nuestros políticos, principalmente los tradicionales, están en contra de nosotros. Ellos están preocupados más en quién reveló los audios, que se investigue, que es lo que está haciendo el fiscal de la Nación actual, en vez de combatir a la corrupción. Quienes tenemos la idea, el proyecto de que nuestro Perú respire en mejores condiciones a partir de los 200 años, a partir del 2021, queremos principalmente combatir la corrupción, que la que existe ahora, por lo menos en el futuro, sea menos, que sea mínimamente, y ahora pocos somos todavía los que estamos en el combate. En el momento en que rompamos el equilibrio y seamos más, definitivamente tendremos las mejores condiciones para que el Perú cambie. Ustedes están invitados a esta pelea contra la corrupción.